24 de agosto. Sentate ahí, por favor. Sí, hombre. En el año 2000, el fallo del juez Ballestero declaró la causa Alejandro Olmos Padre, luego tuvo la segunda causa, que la deuda externa fue contraída por el proceso militar sin necesidad ni criterio de tipo económico ni financiero alguno. Eso significa claramente que el proceso contrajo la deuda a los efectos de disciplinar a la nación argentina y de destruir el aparato productivo nacional y de destruir a la clase trabajadora argentina, que en aquel entonces era la columna vertebral del movimiento nacional. Es decir, hubo razones de naturaleza política. Por supuesto que hubo gente que estuvo en el negocio, los grandes negociadores, esos tuvieron razones económicas, pero razones económicas de tipo particular, de latrocinio, no razones verdaderas. Nosotros pasamos de un endeudamiento del orden de los 6.000 millones de dólares, moneda más, moneda menos, en el año 76, cuando es derrocado el gobierno constitucional de la señora Presidente Isabel Perón, a unos 44.000 millones de dólares en el año 83, y luego a la multiplicación de intereses, endeudamientos y trampas como el Plan Brady, a través del cual la nación argentina emitió unos bonos que tenían un supuesto respaldo del Tesoro norteamericano, y esos bonos, con su valor nominal, canjearon el patrimonio nacional de los argentinos. Su valor real era del 30% del nominal. Estoy dando un trazo grueso del problema. Ahora, ¿qué pasó en la vida política argentina? En el año, por lo menos 83, hasta el año 85, recuerdo a Eduardo Setti que dio una conferencia importante que se hizo en Lima, en aquel entonces estaba Alan García en su primera presidencia. En general, las fuerzas del entonces peronismo, digo el entonces porque hoy a mi criterio todo eso ya no existe, o existen elementos, por supuesto, y peronistas, pero en aquel entonces el peronismo y la CGT, que encabezaba Saúl Ubaldini, primero un cuarteto, luego Saúl Ubaldini, tenían como punto primero, tanto de los 21 puntos y luego de los 26 puntos, el problema de la moratoria a la deuda externa, sobre la base de la comprensión de que había que parar con el pago de la deuda externa, que había que investigar la legitimidad de la deuda externa, y al mismo tiempo había que lanzar un proceso de desarrollo de las fuerzas productivas que hiciera sustentable a la Argentina para pagarle realmente a aquel que se le debiera, que no era ni remotamente la cantidad que se decía. Todo eso en gran medida ya el Plan Brady lo fue licuando, ¿verdad? Porque los acreedores se fueron desvirtuando, etcétera, fueron cambiando de identidad, de personajes y demás. Es más complejo rastrearlo, aunque no imposible. Ahora bien, el problema que a nosotros nos convoca es, depende del año, pero suele ser o el primero o el segundo problema en relación al gasto público argentino. Es decir, con la deuda externa, a través del pago de la deuda externa, de los intereses de la deuda externa y de interés sobre interés de la deuda externa, ¿verdad?, se drena la riqueza generada por el trabajo de los argentinos. ¿Por qué fue diseñado esto? Ahí hay una visión histórica, digamos, y que las grandes potencias, el club de las grandes potencias,
incluso en el siglo XX, ha permanecido relativamente constante. El caso de China, que ahora se incorpora a ese club, China fue siempre primera potencia económica del mundo hasta el siglo XIX. ¿No? En el siglo XX vuelve a serlo, en el siglo XXI vuelve a marchar a ser primera potencia, ¿no? Estamos hablando primera, segunda potencia. En el siglo XX se incorporó Corea del Sur también a ese nivel. Pero el club de los países dominantes es muy estricto para mantener a raya a los países de Asia, de África y de Iberoamérica, a los efectos de que no sean competencia, que no entren a tallar. ¿Por qué? Porque hay un problema político y geopolítico, un problema de poder. Cómo se organiza el mundo, cómo se organiza el trabajo, cómo se organiza la producción, cómo se organiza la política mundial, quién usufructúa los recursos naturales. Entonces, la deuda es un mecanismo que a nosotros nos ha significado no solo un drenaje de nuestro pueblo enorme de riqueza. Nosotros tenemos hoy día PBI per cápita, depende a valor nominal, 12.000, 13.000 dólares. Lo mismo el endeudamiento per cápita, por cabeza. Lo mismo. Por lo tanto, estamos a foja cero. Y es una deuda históricamente impagable. Lo que se va haciendo, naturalmente, es cubrir los intereses, ajustando y sobreajustando. Este sobreajuste de Milei, de 6 billones de pesos, está destinado en 4.5 billones de pesos al pago de la deuda externa. Y salió una noticia hace 15 días diciendo que iban a comprar, creo que 1.500 millones de dólares para depositar en la banca de Nueva York para un vencimiento del año próximo. Es decir, todo este estrujamiento del poder adquisitivo de los trabajadores, el parate de 2.000 obras públicas, la desocupación creciente, el poder adquisitivo de los jubilados, que lo han tirado abajo, está vinculado al problema de la deuda externa. Políticamente, las fuerzas más importantes en el sentido cuantitativo, ustedes saben, el general Perón decía que las organizaciones no valen por la cantidad de la gente que tiene, sino por lo que la dirigen y las encuadran, lo cual no es un detalle menor. Pero las fuerzas con representación parlamentaria, las fuerzas competitivas y demás, no hablan del tema, o si lo hablan es demagógicamente. Y en esto quiero ser bien concreto. El señor Massa impulsó el reconocimiento de los 45.000 millones de deuda que contrajo el señor Macri. ¿Está bien? Y las fuerzas parlamentarias de origen kirchnerista no lo votaron, pero tampoco rompieron, ni denunciaron la cosa como correspondía. Entonces, estamos frente a un conjunto de partidos políticos que, visto de esta circunstancia, para nosotros son un único partido, el partido de la deuda externa y el partido de la dependencia. Ahora, las fuerzas nacionales, ustedes son sin duda elementos muy importantes de ella, estamos en un estado de recomposición. No hay una gran opción nacional nítida para que los argentinos pongan sus pies, un nuevo plato en el sentido del esgrima, en el sentido que hablaba Perón, un plato para poner sus pies, no existe más. Por eso todos los partidos están con el tema de la deuda, del endeudamiento, del ajuste y sobreajuste. Sin fin, es cierto. El doctor Alfonsín, cuando asumió la presidencia de la Nación, tuvo al ministro Néstor, que intentó trabajar sobre el tema de la deuda. Pero claro, el programa de Alfonsín en algún punto lo invalidaba. ¿Por qué? Porque por distintos motivos, de orden ideológico sobre todo, Alfonsín se tiró contra los sindicatos, con la ley Mucci, contra la Iglesia y contra las Fuerzas Armadas. Entonces, los elementos del poder nacional, que él podría de algún modo haber negociado, limpiando algunas cosas, por supuesto, no podían las mismas Fuerzas Armadas, con la misma conducción, con el mismo generalato liberal, continuar.
Pero al disolver la fuerza del poder nacional, Alfonsín no tuvo ninguna capacidad de negociación ni tampoco voluntad. Y el ministro Gripus tuvo que ser eyectado, y ahí subió su gobierno. Y así progresivamente la deuda fue aceptada. Y los argentinos vivimos con la zanahoria, vamos a estar mejor, votamos a este presidente, y cada vez zanahoria, zanahoria, zanahoria. El plan Brady, además de la entrega del patrimonio nacional, agolpó los vencimientos en el 2001 y está en la base de la crisis y de la explosión, de la década de la estabilidad, que en realidad no se puede leer sin esa explosión del año 2001. Entonces nosotros propugnamos, por un lado, una discusión sobre el tema, un esclarecimiento del tema, y por otro lado, sobre la base de la comprensión que es un problema político, porque no existe la economía, existe la economía política, que es distinto. Una solución definitiva al problema de la deuda externa. Eso significa moratoria, significa ventanilla para ver realmente a quién se le debe y por qué se le debe, y recién sobre esa base ver cómo se le va a pagar si se le debe pagar. Pero sobre la base de que el trabajo acumulado por los argentinos debe reinvertirse en la Argentina. Compañeros y compañeras, creo que la tarea del movimiento nacional futuro tiene que tener en claro que si no se rompen las cadenas de la dependencia, va a ser una nueva frustración para nuestro pueblo. Y eso, por un conjunto de compañeros a lo largo y a lo ancho de la Argentina, no lo vamos a permitir. Desde ya, muchas gracias.